Bueno, gracias y paz. Continuando con la segunda parte de la incapacidad total, nos habíamos quedado en 3 puntos que demuestran bíblicamente que el hombre es incapaz totalmente para hacer el bien por su propia cuenta. La confesión belga es muy bíblica cuando afirma la incapacidad del hombre natural. Eso es lo que he venido hablando desde el inicio, para hacer lo que es verdaderamente bueno. Los cánones de Dort son también bíblicos cuando confiesan que todos los hombres son incapaces del bien. Al hablar de la total incapacidad moral del no regenerado para hacer el bien, Jesús en cierta ocasión preguntó: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vean eso. Su respuesta fue: todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, oído, dar frutos buenos. Eso está en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. En otras palabras, el no regenerado no puede hacer lo que es verdaderamente bueno. En Juan capítulo 15, Jesús dio el secreto de la vida cristiana, y ahí nos quedamos en la parte 1. Utilizó la metáfora de la vid y los pámpanos. Al hablar de la incapacidad para hacer buenas obras, dijo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el hombre, el pecador que está perdido, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanecéis en mí, después dice, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4 y 5. Esto significa incapacidad total. Separados del Espíritu Santo que regenera al hombre, el hombre en su estado natural es incapaz de hacer cualquier clase de bien. Incapaz. Con afirmaciones igualmente amplias, Pablo niega la incapacidad del no cristiano para hacer el bien cuando escribe: la mente carnal, es decir, el no regenerado, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, es decir, los no regenerados, no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Lea de nuevo esta descripción despacio en su Biblia. Hay una triple descripción aquí, o sea, que nos reafirma lo que es la depravación total y lo que es la incapacidad total. El no cristiano es, 1, enemigo de Dios, y le resulta imposible hacer el bien y agradar a Dios. Eso está claro ahí en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Ahora, ya dijimos como punto número 1 que el hombre no puede hacer el bien. Ahora, como punto número 2, el hombre no puede entender lo que es el bien sin ser ayudado por el Espíritu Santo. O sea, el hombre no solo es incapaz de hacer el bien por sí mismo, ni siquiera puede entender el bien. Vamos a Hechos capítulo 16, verso 14, versículo 14, dice la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Muchos oyen, pero escuchen lo que se necesita para entender la palabra. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Hechos capítulo 16, versículo 14. Lidia, por ejemplo, oyó a Pablo predicar a Cristo a orillas del río de Filipos, solo después que el Espíritu Santo, que el Señor abrió su corazón, pudo comprender lo que Pablo decía. Hasta ese momento su comprensión estaba como la del hombre natural, entenebrecida, para emplear la descripción que Pablo hace de los gentiles en Éfeso. En Efesios capítulo 4, versículo 18, el apóstol dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y eso somos todos nosotros. No digamos, ay, esa gente de Éfeso. No, todos nosotros en un tiempo éramos así mismos. Pero ocurrió lo que el Señor hizo con Lidia en Hechos 16:14, que abrió el corazón para que pudiera entender. O para emplear otra ilustración, Paulina, el velo que tenía sobre el corazón le impedía ver la verdad. Y este ejemplo lo podemos ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 18. Pero cuando Dios actuó en su corazón, y eso es lo que estamos hablando, pudo responder a la predicación de Pablo. Durante el ministerio de Jesús, los judíos lo rechazaron. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El problema no estuvo en la presentación de la verdad. La verdad el Señor la presentó correctamente. La verdad estaba allí. Jesús era el Hijo de Dios encarnado. La luz realmente brilló. Pero dice la palabra que la oscuridad no pudo comprenderla. ¿Se dan cuenta? El Hijo realizó milagros, predicó a los judíos, pero estos blasfemaron de él. El hombre sin la regeneración del Espíritu Santo no puede entender lo que es el Evangelio. En cierta ocasión Jesús preguntó: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo dio la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjense eso, porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 8:43. Sin duda que los judíos oían a Jesús con sus oídos físicos, pero Jesús hablaba acerca de sus oídos espirituales. Como dijo en otra ocasión, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Les leo de Mateo capítulo 13, verso 14. Esto explica por qué algunos teólogos y estudiosos de la Biblia pueden dedicar la mayor parte de la vida a estudiar la Biblia y sin embargo rechazan a Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador. Teólogos. Y de esos están llenos de las iglesias hoy en día. La causa del rechazo no está en el testimonio claro de la palabra de Dios. Está antes bien en la ceguera, en las tinieblas y la dureza del corazón. Si el hombre no está regenerado, no puede entender. Ese es el testimonio del Espíritu Santo a través de toda la Biblia. Uno de los pasajes más claros que enseñan la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios es 1 Corintios capítulo 1 y 2. Pablo dice que la palabra de la cruz, es decir, el mensaje central del cristianismo, es locura para los que se pierden. Y lo vamos a dejar aquí para la próxima parte.